Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la grabación de este taller sobre la identificación de asteroides cercanos a la Tierra. Pero vamos a comenzar compartiendo el escritorio. Muy bien, pues en primer lugar agradecer vuestra presencia esta tarde y vuestro interés en este taller. Mi nombre es Enrique Solano, soy el investigador principal del proyecto Observatorio Virtual Español. Es un proyecto cuyo logo aparece aquí abajo en la esquina izquierda. Proyecto que desde 2004 se viene realizando en el Centro de Astrobiología. El Centro de Astrobiología, el CAP, es un centro mixto que depende tanto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, como del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El Centro de Astrobiología está situado en dos campus distintos. Uno de ellos se encuentra en Torrejón. Para aquellos que seáis de fuera de Madrid, pues se encuentra cerca del aeropuerto de Barajas. Mientras que el segundo, en el cual me encuentro yo ahora mismo, en particular en este edificio que aparece marcado con esta flecha, se encuentra situado en el campus que la Agencia Espacial Europea tiene en Villafranca del Castillo. Aquí podéis ver en este mapa, en el centro, todo el área metropolitana de Madrid y nosotros nos encontramos hacia el oeste. Para aquellos que no lo sepáis, pues en una primera aproximación podríamos decir que la Agencia Espacial Europea sería como la NASA, pero en Europa. Bueno, ya sabéis quién está dando la charla, cuál es el título de la charla y por qué se da esta charla hoy. Bueno, pues también como muchos de vosotros ya sabréis, desde 2016, en 2016 Naciones Unidas pensó que el 30 de junio era una buena fecha para celebrar el Día del Asteroide. ¿Y por qué este día? Pues porque hace ya unos cuantos años, justamente un día tal como hoy, el 30 de junio de 2008, ocurrió el evento de Tunguska. Tunguska es un lugar situado en Siberia, en cual en esa fecha ocurrió la explosión del último gran asteroide que impactó contra la Tierra. Realmente no llegó a impactar, puesto que se volatilizó a unos 5 o 10 kilómetros de altura, pero la devastación que produjo fue enorme. Simplemente indicar algunos números, afectó a un área de más de 2.000 kilómetros cuadrados, arrancó, tal y como podéis ver en esta fotografía, 80 millones de árboles, y esto fue causado por un asteroide no muy grande, de unos 30-40 metros de diámetro. Bueno, pues para, digamos, concienciar a la humanidad del peligro que podría tener el impacto de un asteroide con la Tierra, cada 30 de junio, como digo, desde el año 2016, se celebra este Día del Asteroide. ¿Qué son los asteroides? Bueno, de una manera muy grosso modo, podemos decir que los asteroides son los escombros que sobraron cuando se construyó el sistema solar. Digamos, el material sobrante que no se utilizó en la formación de planetas, satélites, etcétera, etcétera. Los asteroides dentro del sistema solar tienen dos posiciones privilegiadas. Una es la que conocemos como cinturón de asteroides, situado entre Marte y Júpiter, y luego hay un cinturón que no aparece en esta gráfica, que se encuentra situado más allá de Neptuno, que es lo que se llama el cinturón de Kuiper. Lo que pasa es que cuando uno ve esta gráfica puede pensar, bueno, pues si me acabas de decir que los asteroides se encuentran situados entre Marte y Júpiter, ¿qué peligro de impacto hay contra la Tierra? Bueno, pues es que esto es cierto, pero no es totalmente cierto. Es cierto que la gran mayoría de los asteroides se encuentran en este cinturón, pero no todos, por diferentes motivos, por colisiones, por perturbaciones. Algunos de estos asteroides pueden modificar sus órbitas y moverse hacia el interior del sistema solar, pudiendo llegar a cruzar la órbita de la Tierra. Y esto ocurre no con uno ni con dos, sino con varios miles de asteroides. Esto que vemos aquí no es una ilustración artística, sino que es algo real. Todas estas líneas azules representan las trayectorias de los asteroides cercanos a la Tierra. Como veis, son bastantes y bueno, la impresión que tiene uno
cuando ve esta gráfica es que como no es posible que haya más impactos de los que realmente hay. Bueno, pues realmente sí que hay, no de manera muy frecuente, pero de cuando en cuando sí que vemos eventos como este, donde hay asteroides que se desintegran con la atmósfera, dejando esta estela de luz. Algunos de ellos no llegan a desintegrarse totalmente con la fricción con la atmósfera, sino que hay fragmentos de estos asteroides que llegan a caer sobre la Tierra, como podemos ver aquí, y afortunadamente no de manera muy frecuente, sino todo lo contrario, algunos de ellos impactan de manera bastante espectacular. Este es un cráter muy conocido, un cráter de impacto, es el cráter Barringer, que se encuentra en Arizona, en Estados Unidos. Tiene un diámetro de más de 1 kilómetro, una profundidad de 170 metros y se produjo hace unos 50.000 años por el impacto de un meteorito metálico tampoco muy grande, de unos 50 metros de diámetro. Para que os hagáis una idea, aquí podéis ver el mirador desde donde el público que los visitantes pueden contemplar el tamaño del todo el cráter de impacto. Sí que es cierto, como acabo de decir, que afortunadamente estos impactos ocurren muy de cuando en cuando, pero también es cierto que hay bastantes asteroides que se aproximan de manera muy frecuente a la Tierra. Lo que veis en esta tabla que se encuentra a la derecha es una lista de objetos. De izquierda a derecha, la primera columna, aquella 2021 MS 2010 XJ11, corresponde a identificadores de diferentes asteroides. La segunda columna, moviéndonos hacia la derecha, nos indica la fecha a la cual se producirá la aproximación máxima de ese asteroide a la Tierra. La tercera columna nos indica a qué distancia se encontrará el asteroide en ese momento de la Tierra, medida en distancias Tierra-Luna, 380.000 kilómetros aproximadamente. Por ejemplo, el primero de ellos, 2021 MS, pues tal día como hoy, el 30 de junio, esta mañana, se aproximó a unas 20 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Y finalmente la columna que se encuentra más a la derecha nos indica el diámetro, el tamaño del asteroide. El primero de ellos, el 2021 MS, pues tendría un tamaño estimado entre 31 y 98 metros. Y como veis, bueno, pues hay de aquí a los próximos 10-15 días, pues hay un número significativo de asteroides que se van a acercar, no mucho, como vais a poder ver en la tercera columna, las distancias de máxima acercamiento, salvo quizás 2021 MC, que se aproxima a unas 3 veces la distancia de la Tierra a la Luna, pues como digo, los próximos acercamientos de asteroides ocurren a distancias relativamente lejanas de la Tierra. Lo que podemos ver en esta tabla que tenemos a la izquierda es el grado de devastación que un asteroide podría ocasionar dependiendo de su tamaño. Podemos ver pues un diámetro de 30-50 metros, pues produciría una explosión del tipo de Tunguska que podría llegar a destruir una ciudad. Un asteroide de diámetro más grande, de 200 metros, podría llegar a destruir un país. De 500 metros pues tendríamos una destrucción a escala continental, mientras que un asteroide de 10 kilómetros de diámetro o más, pues realmente produciría una extinción a escala planetaria, que fue lo que ocurrió hace unos 65 millones de años con la extinción de los dinosaurios. Con los asteroides tenemos dos problemas principales. El primer problema es que no sabemos cuántos hay. Sí que es verdad que ya se conocen muchos, lo podéis ver aquí en esta tabla que tenemos a la izquierda. A fecha actual conocemos más de 1 millón de asteroides, de los cuales unos 26.000 son asteroides cercanos a la Tierra y se van descubriendo cada vez más y más a un buen ritmo. Este último mes se han descubierto 150 nuevos.
pero todavía estamos muy lejos de tener un censo completo de asteroides. Lo que veis en esta gráfica es una comparativa entre el número de asteroides que conocemos y el número de asteroides que estimamos que deben existir, dependiendo de su tamaño. Así podéis ver como para los asteroides más grandes, aquellos que tienen más de 1 kilómetro de diámetro, pues prácticamente lo conocemos todos. Digamos, el color gris nos indica el porcentaje de asteroides conocidos, mientras que el color verde nos indica a aquellos asteroides, el número de asteroides, el porcentaje de asteroides que estimamos que debe existir pero que todavía no conocemos. El problema es que a medida que vamos bajando de tamaño, el número de asteroides que conocemos es mucho más pequeño. Podéis verlo aquí, entre 500 y 1000 metros, entre 300 y 500 metros, que son asteroides que producirían una devastación muy importante, pues es que conocemos prácticamente menos de la mitad. La situación es mucho peor si bajamos a un tamaño entre 100 y 300 metros, y por debajo de 100 metros es que realmente no sabemos ni cuántos hay, ni siquiera podemos dar una estimación. Os recuerdo que el asteroide que produjo el evento de Tunguska tenía simplemente unos 30-40 metros de diámetro. Con lo cual este es el primer problema. No sabemos cuántos asteroides hay y hay que identificar cuántos más mejor. Y a esto se dedican diferentes proyectos que comenzaron hace unas décadas, que están orientados única y exclusivamente al descubrimiento de nuevos asteroides. El segundo problema es que de estos asteroides que conocemos, para muchos de ellos no conocemos muy bien sus trayectorias, cuál es su órbita, el camino que siguen en el espacio. Y esto es muy importante porque necesitamos saber cuál es la órbita que sigue un asteroide para poder estimar si existe realmente un riesgo de colisión con la Tierra o no. Esto que veis aquí, esta gráfica, es una simulación, pero nos ilustra bastante bien esto que estoy comentando. La línea negra corresponde a la trayectoria de la Tierra. Aquí en verde tenemos la posición de la Tierra en un instante determinado, y lo que vemos en rojo son las posibles posiciones que podía tener un determinado asteroide justamente en ese momento. Como veis, el grado de incertidumbre es muy elevado y eso se traduce en una incertidumbre muy grande en la posición. El asteroide puede estar en este extremo de la derecha que vemos aquí, con lo cual no habría ningún problema. Podría estar en este otro extremo de la izquierda, lo cual tampoco produciría ningún problema. Podría estar en cualquier posición intermedia, que tampoco sería peligroso, o podría estar justo en una trayectoria de colisión con la Tierra, lo cual sí que sería un problema. Con lo cual, no solamente es necesario identificar nuevos asteroides, sino que también es necesario refinar, mejorar la precisión con la que se conocen los elementos orbitales de estos asteroides. Y a esto es a lo que nos vamos a dedicar nosotros. No al primer problema, nosotros no vamos a identificar asteroides, pero sí que vamos a ver cómo podemos ayudar para mejorar las órbitas de estos asteroides. Bueno, pues voy a dejar de compartir esta presentación y vamos a pasar a la descripción del proyecto de ciencia ciudadana de identificación de asteroides cercanos a la Tierra. Este es un proyecto que en el marco del Observatorio Virtual Español viene realizando desde hace ya unos 10 años, desde el año 2011, con una participación, ahora mismo tenemos como 5.000 participantes, un poquito menos. Y bueno, pues esta sería la página principal. Aquí tenéis toda una serie de vídeos describiendo el proyecto y con unos pequeños tutoriales de cómo trabajar, de cómo medir estos asteroides. Si os sabéis, lo primero que tenéis que hacer para poder participar es, alguno de vosotros ya lo habéis hecho, registraros. Aquí tenéis una página en donde hay toda una serie de información que hay que introducir. Fundamental para nosotros es que la dirección de correo que nos proporcionéis sea la correcta, porque es el mecanismo que tenemos para interaccionar con vosotros. También aquí hay una ayuda con una introducción al proyecto, un ejemplo paso a paso.
Es un poco lo que vamos a ver ahora. Y bueno, pues una vez que uno se registra, digamos que la pantalla que estáis viendo ahora no es exactamente la pantalla que veréis vosotros, puesto que yo tengo unos privilegios que vosotros no tenéis, pero básicamente la idea es que cuando uno se registra, lo que ve después de registrarse es una lista como esta, que son identificadores de asteroides. Cada uno de estos enlaces corresponde a un asteroide. Indicar que, bueno, asteroides con nombre propio, por ejemplo, Albert, ESA, Ibar, etcétera, etcétera, o asteroides con solamente números, 43, 51, 38, 45, 72, 60, etcétera, etcétera, son asteroides, típicamente asteroides más brillantes. Con lo cual, mi consejo es que cuando empecéis a trabajar con, en este proyecto, mi consejo es que empecéis con estos asteroides porque van a ser más brillantes y por tanto van a ser más fáciles de identificar. ¿Vale? Bueno, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Pues por ejemplo empezamos con uno de ellos. Pues si pinchamos en el número del asteroide 497232, pues me aparece, perdón, pinchamos por ejemplo en cualquier, vamos a buscar uno que tenga buenas medidas. Pues este mismo parece que tiene buena pinta. Lo que veis aquí es tenéis una tabla con información sobre este asteroide. Básicamente, como veis, tenemos la tabla contiene cinco líneas que corresponde a cada una de las 5 imágenes que vamos a ver a continuación. SDSS nos dice el nombre del cartografiado, del proyecto que tomó las imágenes, y RI, U, Z y G nos indica la banda, digamos el rango de longitud de onda, el rango espectral cubierto por dicha imagen. Luego tenemos la fecha en la que se observó la imagen. Esto es MJD, es el día juliano modificado, simplemente el momento en que se tomó la imagen, otra información complementaria, otra forma de dar la fecha. La posición estimada de donde el asteroide se piensa que debe estar. Recordaros que nosotros no identificamos asteroides nuevos, sino que refinamos la órbita de asteroides ya conocidos. Por tanto, sí que se tiene un cierto conocimiento de por dónde debe estar el asteroide, pero como ahora veremos, esta posición no es ni mucho menos exacta al 100%. Luego tenemos la columna de la magnitud. Recordaros que cuanto mayor sea este número, más débil va a ser el objeto. Y bueno, pues vosotros veréis solamente un enlace que pone user, pues si pincháis en él, se os va a lanzar, sin necesidad de que tengáis que instalaros nada, una aplicación que se conoce con el nombre de Aladdin, es un atlas del cielo. Simplemente pinchando aquí se lanza en vuestro ordenador, lo único que tenéis que tener es la instalación de Java adecuada, y ahora vamos a ir viendo cómo se van a ir cargando. Probablemente dependiendo de la instalación nos salgan distintos mensajes, pues lo vais aceptando. Y entonces aquí podéis ver, bueno, también aparece un mensaje que nos dice clic cruzar para identificar el asteroide. Este cruzar se corresponde, depende de la versión de Aladdin que tengáis. La mía está en inglés, entonces en vez de cruzar pone match. Entonces si pincháis aquí en match, se os pone en verde, y simplemente lo que hemos hecho ha sido pues anclar todas las imágenes de tal manera que si yo hago zoom en una de ellas, pues hago zoom en todas ellas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Bueno, pues tengo
un campo, una región del cielo, una foto del cielo, donde aparecen diferentes objetos, ¿no? Entonces, la cosa es, bueno, ¿cómo sé yo cuál es el asteroide aquí? Pues la clave para saber cuál es el asteroide es darse cuenta de que, puesto que estas 5 imágenes se han tomado con un intervalo de tiempo de unos pocos minutos, la gran mayoría de los objetos del cielo no se van a mover. En unos pocos minutos los objetos del cielo no se mueven, salvo aquellos objetos que se encuentren en el sistema solar y que se encuentren cerca de nosotros, como son los asteroides cercanos a la Tierra. Por lo tanto, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es: mi asteroide va a ser el objeto que se mueva en las distintas imágenes, mientras que el resto de objetos no se van a mover. Pero claro, uno podría decir, bueno, pues es que aquí yo veo muchos objetos. No hay ninguno así muy claro, pero sí que hay muchos, ¿no? Bueno, pues para ayudar un poco en la identificación del asteroide, recordar lo que os decíamos antes. No son asteroides nuevos, son asteroides conocidos, pero cuya órbita queremos refinar. Por lo tanto, sí que tenemos una idea más o menos precisa de por dónde debe estar el asteroide. Y esa región de por dónde debe estar el asteroide la indicamos con esta crucecita pequeña. Entonces el asteroide debe estar cerca de esta crucecita, ¿vale? Entonces lo que os decía antes, por ejemplo, si os fijáis en este objeto que aparece aquí abajo, este grande, y hacéis clic, pues veis que la cruz, en todas las imágenes, la cruz nos marca una posición fija, y veis que respecto a esa posición fija, pues este objeto no se ha movido, con lo cual ese objeto no puede ser un asteroide. Sin embargo, si pinchamos en este objeto que hay aquí, que vamos a señalarlo, este objeto que hay aquí, que realmente está muy cerca de la posición que nos dice el sistema de por dónde debería haber un asteroide. Entonces, si hacemos un poco de zoom para verlo mejor y ponemos la cruz en la primera de ellas, vais viendo cómo ahora sí el asteroide va cambiando de posición. Como veis, si nos movemos de arriba a abajo y de izquierda a derecha, el asteroide se va moviendo hacia, digamos, la esquina inferior derecha. Bueno, pues ya está, pues ya hemos identificado el asteroide. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que decir exactamente en la posición dónde se encuentra, porque el asteroide no se encuentra en la posición predicha, que sería la de la cruz pequeñita, si nos encuentra en esta posición. Por tanto, son estas coordenadas las que tenemos que proporcionar al sistema. ¿Cómo hacemos eso? Pues de manera muy sencilla. Quitamos el anclaje este que hayamos hecho de todas las imágenes, volviendo a pinchar en Match. Se nos quita el colorcito verde que teníamos y hacemos zoom en cada una de ellas para centrar bien la imagen. Con el botón derecho de mi ratón selecciono la tercera opción, me voy a la tabla, a vosotros os aparecerá este campo de coordenadas en vacío, que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a borrarlo para que se muestre tal y como os aparece a vosotros. Vale, pues ¿dónde estoy? Estoy aquí, vuelvo a pinchar, copio las coordenadas y las pego. Digamos, pues en la banda R, que es la primera de mis imágenes, el asteroide se encuentra exactamente en esta posición. Y esto es lo único que tengo que saber hacer. Ahora tengo que repetirlo tantas veces como yo quiera. Hago lo mismo para el resto de las imágenes. Me voy a la segunda, también la amplío, la centro, igual botón derecho, tercera opción, copio y pego. Lo mismo con la tercera banda. Como veis, la banda U y la banda Z típicamente, tiene una explicación física, van a ser las bandas en donde el asteroide va a ser más débil. Pero bueno, más o menos aquí se puede apreciar que debe estar por aquí. Igual, lo mismo, copio las coordenadas y las pego. Lo mismo hago con la banda Z, amplío un poquito para centrarlo, botón derecho, tercera opción, copio y pego. Y finalmente, pues
para el asteroide que se encuentra en la banda G, lo mismo. Copio y pego. ¿Vale? Bueno, pues ya tengo todas mis coordenadas. Lo siguiente que tendría que hacer es rellenar la casilla de estatus. A vosotros os aparecerán solamente las tres primeras, fuera de la imagen, que ahora veremos lo que es, demasiado débil, que ahora veremos lo que es, y confirmado. En este caso tenemos que dar siempre confirmado, puesto que hemos sido capaces de ver el asteroide en las 5 imágenes. Bueno, pues una vez esto, doy a guardar datos y ya está. Esto lo podría repetir con tantos asteroides como yo quisiera. ¿Vale? Entonces lo que vamos a ver ahora son otros ejemplos de otras configuraciones, otros casos que se me pueden presentar cuando pincho en diferentes asteroides. Este es el caso fácil, porque hemos visto un asteroide relativamente brillante que se veía en las 5 imágenes. Pero puede ocurrir, como por ejemplo ocurre en este otro caso. Para llegar a esta imagen tendríamos que proceder tal y como hemos hecho antes, es decir, pinchar en el número del asteroide, tendríamos una tabla, lanzar a la DIN y se nos cargarían las imágenes. Para agilizar la presentación y no perder tiempo con esto, pues simplemente os pongo ya aquí la imagen, ¿no? Entonces, ver, pues efectivamente tenemos otra vez, nos aparece la crucecita pequeña, con lo cual cerca de esta posición debe haber un asteroide. Si anclamos todas las imágenes, perdón, que algo he debido hacer mal. Vale. Entonces, como decía, cerca de esta posición de la cruceta pequeña debería haber un asteroide. Efectivamente es este de aquí. Vais viendo, si fijo esta posición, cómo efectivamente se mueve también hacia la esquina inferior derecha. ¿Cuál es la diferencia entre este caso y el anterior? Pues que hay dos imágenes que no se ven. El asteroide yo no lo veo en la banda U y bueno, en la banda Z en el límite, ¿no? Pero bueno, podríamos considerar que no se ve. ¿Vale? Pues entonces, ¿cómo proceder en este caso? Pues exactamente igual que en el caso anterior. La única diferencia sería que ahora, en lugar de poner confirmado, pues en la banda U y en la banda Z tendría que poner demasiado débil, porque es que yo no lo veo en esa banda. ¿Vale? Otro caso que se nos puede presentar es aquel en el que yo cargo la imagen y resulta que la posición del asteroide, como veis, cae fuera de la... Perdón, he vuelto a hacerlo mal igual que antes. Como veis, la posición del asteroide cae fuera de lo que es la imagen. Esto a veces ocurre cuando hacemos nosotros la asociación entre posiciones del asteroide en un momento determinado e imágenes que se han tomado en ese momento, pues la asociación no es perfecta y pueden ocurrir este tipo de cosas. Bueno, pues cuando estemos en este caso, en donde mi asteroide cae fuera de la imagen, la verdad es que no puedo hacer nada, porque es que no lo veo. Pues simplemente tendría que ir aquí, dejar mis coordenadas vacías y poner en status fuera de la imagen. ¿Vale? Y simplemente mostraros un cuarto caso en donde en lugar de trabajar con el cartografiado con el que hemos visto los tres ejemplos anteriores, que es el cartografiado de Sloan, pues nosotros, el sistema también incorpora imágenes de otro cartografiado, que es UKITS, mientras que Sloan es un proyecto que observa el cielo en el rango visible, UKITS lo observa en el rango infrarrojo. A efectos prácticos, la diferencia es que para UKITS no os aparece una crucecita,
marcando la posición estimada, la posición predicha del asteroide, sino que nos aparecen dos flechitas tal y como veis aquí. Entonces, lo que nos está diciendo es que el asteroide en la primera imagen, en la imagen superior, debe estar por esta posición de aquí, mientras que en la imagen inferior, la imagen 2, debe estar en esta posición de aquí. Bueno, pues claramente este objeto que tenemos aquí sería el asteroide, que efectivamente en la imagen superior está cerca de esta flechita y en la imagen inferior se encuentra cerca de esta flechita. ¿Vale? El objeto este que tenemos aquí a la derecha no es ningún asteroide, porque si ponemos la cruz vemos que no se ha movido de una imagen a otra. ¿Vale? Bueno, pues en esto consiste el proyecto de identificación de asteroides. Entonces, si volvemos a la presentación, bueno, uno podría pensar, vale, ¿y qué pasa? Cuando yo he medido asteroides, entonces, ¿qué ocurre después? ¿No? Bueno, pues una de las cosas que pone tensas, que agobia a veces a alguno de los participantes es, ¿y qué pasa si lo hago mal? Y si pongo el cursor donde no es y me equivoco y mando las coordenadas y resulta que la órbita del asteroide se refina mal y va por una trayectoria equivocada por culpa mía, nada de eso ocurre. O sea, no hay que agobiarse porque todos nos hemos equivocado identificando asteroides, principalmente al principio cuando, bueno, pues es una cosa nueva y todos fallamos, ¿no? Entonces, esto no funciona, yo mido y esas medidas son aceptadas sin ningún tipo de control. Esto no va así. Realmente la cosa es, hay un sistema, una cierta estadística, un control estadístico por debajo en nuestro sistema, de tal manera que una vez que vosotros midáis el asteroide, de momento no se hace nada con vuestras medidas. Se espera a que más gente mida la posición de ese mismo asteroide. Por ejemplo, si 10 personas han proporcionado la posición de ese asteroide y prácticamente las coordenadas que nos habéis dado coinciden en todos los casos, salvo un error pequeñito, pues en ese caso nosotros asumimos que es un asteroide fácil de identificar y que todos los habéis identificado bien. Pues hacemos un control de calidad rápido y enviamos esas coordenadas al Centro de Planetas Menores, al MPC, que es el organismo de la Unión Astronómica Internacional, que se encarga de recopilar toda esta información y de recalcular las órbitas de los asteroides. Ellos, a su vez, cuando nosotros les mandamos la información, también hacen sus controles, con lo cual no tenéis que preocuparos de que si hacéis algo mal, ese error se vaya a propagar. Ese error se va a detectar fácilmente y si está mal, pues vuestra medición no se va a tener en cuenta. ¿Vale? Bueno, pues entonces, con una periodicidad de 1 o 2 veces al mes, nosotros recopilamos todas las observaciones que habéis realizado y las enviamos, después de nuestros controles de calidad, al Centro de Planetas Menores. Una vez esto, recibiríais un correo con un texto tal y como aparece aquí, en la parte superior, en donde se os informa que, pues precisamente de lo que os estoy contando, que las mediciones que habéis realizado de una serie de asteroides, utilizando imágenes del cartografiado UKITS o del cartografiado SLOAM, pues han sido enviadas al Centro de Planetas Menores y tan pronto hayan sido aceptadas, pues volveremos a contactaros. Y pues con una periodicidad, digamos, cada 3 o 4 meses, el Centro de Planetas Menores actualiza las órbitas hace una publicación con las actualizaciones de las órbitas de los asteroides. Nosotros comprobamos si las medidas que mandamos han sido aceptadas y en caso de que así sea, pues os lo comunicamos, que sería el correo que aparece aquí en azul, en donde pues simplemente pues digo, me pongo en contacto con vosotros para comunicaros que las medidas de una serie de asteroides han sido aceptadas. Y comento si alguna de estas medidas ha sido especialmente relevante. Por ejemplo, aquí tenemos 2 asteroides que, tal como indico, las medidas realizadas en su momento dentro de este proyecto han permitido una extensión temporal más allá de la primera observación, lo que se conoce con el nombre de Precovery. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cada asteroide tiene una fecha oficial de descubrimiento. Es decir, el día en que por primera vez se reportó, oye, que aquí hay un asteroide. ¿Qué pasa? Pues que a veces ocurre que
el asteroide ese ya estaba observado en imágenes, pero resulta que nadie había mirado esas imágenes. Y nosotros ahora hemos mirado estas imágenes, en particular las de SLOA, no las de Yukic, y hemos descubierto el asteroide años antes de la fecha oficial del descubrimiento. Es lo que se llama como un precovery. Si esa fecha, la fecha en que nosotros hemos redescubierto, por así decirlo, el asteroide, está separada en el tiempo de la fecha oficial, eso es muy importante, porque lo que nos va a producir es un aumento muy significativo en la precisión de los elementos orbitales del asteroide. Esta incertidumbre en la órbita del asteroide, el Centro de Planetas Menores lo mide con un parámetro que se llama U, con una escala de valores que va entre 0 y 9. 9 es la máxima incertidumbre, sería el caso peor, no tenemos ni idea por dónde va el asteroide, y 0 sería el mejor caso, el caso en que la órbita del asteroide se conoce prácticamente a la perfección. Bueno, pues nuestras medidas permitieron que para estos dos asteroides la incertidumbre se rebajara de un valor 2 a un valor 1. ¿Vale? Hay casos donde, bueno, son asteroides muy conocidos, nosotros hacemos nuestras medidas, pero simplemente aportamos un granito de arena más. Realmente no es muy relevante, mientras que en otros casos, por ejemplo, como estos dos que vemos aquí, nuestras medidas sí que son relevantes porque nos permiten mejorar claramente la órbita de asteroides cercanos a la Tierra. ¿Vale? Y como digo, este proyecto, comentaba al principio, no es simplemente un ejercicio lúdico. Es decir, bueno, pues me gusta la astronomía, me gusta hacer este tipo de cosas y ya está. No, la idea es que los participantes en este proyecto vayan a través de los diferentes pasos que un astrónomo profesional sigue en su investigación, que es identificación, análisis y también publicación de resultados. Y esto es un ejemplo de lo que estoy contando. Con esta periodicidad de 3 o 4 meses, el Centro de Planetas Menores publica una serie de circulares con las actualizaciones de las órbitas y es un formato es un PDF realmente grande y en un formato un poco árido, un formato interno del Centro de Planetas Menores. Eh, a veces no está muy claro cuál es la información que están proporcionando, pero bueno, lo importante es que, como veis aquí, vuestro nombre aparecerá como coautor de las medidas, eh, la mejora de los elementos orbitales de una serie de asteroides. Aquí podéis ver toda esta lista de observadores, son participantes en el programa que gracias a sus medidas, se ha mejorado las órbitas de todos estos asteroides, que son estos nombres tan raros que aparecen aquí abajo. Con lo cual, esta sería vuestra principal aportación directa a la ciencia, la mejora de las órbitas de los asteroides. Pero la cosa no queda simplemente aquí, porque vuestro trabajo sirve para algo más, y es para saber de qué están hechos los asteroides. La composición de los asteroides es importante desde el punto de vista astrofísico para saber de qué están hechos esos asteroides y para tener una mejor idea de cuál era. Recordar que los asteroides son material primigenio, que nos da mucha información de cómo era el sistema solar en sus comienzos, el sistema solar primitivo. Por lo tanto, saber la composición química de los asteroides es muy interesante para saber cuál era la composición química de ese sistema solar primitivo. Pero no solamente para eso, en el ámbito de digamos, la mitigación de, de un posible impacto con la Tierra, es muy importante saber cuál es la composición de un asteroide porque el grado de devastación que puede ocasionar depende principalmente de eso. No es lo mismo que tenga un asteroide, sea un aglomerado de trocitos de carbono, que lo que sea un asteroide metálico, sea un trozo de hierro. El primero probablemente se desintegre en la atmósfera con mucha mayor facilidad que el segundo, que va a tener en caso de impacto, el grado de devastación será mayor. Pues este conocimiento de la composición química de los asteroides normalmente se hace a través de una técnica que se conoce con el nombre de espectroscopía, que básicamente lo que nos dice es
cuál es el brillo de un determinado objeto a diferentes longitudes de onda. ¿Vale? Entonces podéis ver aquí diferentes clases, diferentes composiciones de asteroides y vais viendo cómo su forma es el brillo, que sería lo que representamos en el eje Y de alguna manera, es diferente a diferentes longitudes de onda, que es lo que representamos en el eje X. ¿Vale? La espectroscopía es una técnica muy potente que nos da mucha información muy detallada de la composición química de los asteroides, pero tiene una pega, que es que solamente podemos aplicarla a los objetos más brillantes. Y como hemos comentado anteriormente, son mucho más los asteroides débiles que los asteroides brillantes. ¿Cómo solucionamos este problema? Pues gracias a la fotometría. En lugar de utilizar espectros, lo que utilizamos son, de alguna manera, imágenes como las que os he mostrado antes, con las que vosotros tendréis que trabajar. Esto nos permite una clasificación un poco más grosera, no podemos ir al detalle fino que nos permite la espectroscopía, pero es una clasificación lo suficientemente buena para saber de qué está hecho el asteroide, y la principal ventaja es que nos permite estudiar un número mayor. Con la fotometría, con esta segunda técnica, podemos observar, podemos estudiar asteroides mucho más débiles, asteroides que con la espectroscopía no podríamos estudiar. Bueno, pues si recordáis cuando veis la tabla de cada uno de los asteroides, pues las imágenes se llamaban SDSS-R, SDSS-G, SDSS-Z, SUGR y Z nos indica las distintas bandas del espectro electromagnético en las que los distintos filtros en los que se han tomado las imágenes. Y esa información, dependiendo de la magnitud que tenga el asteroide en cada uno de esos filtros, nos va a permitir clasificarlo taxonómicamente, nos va a permitir saber cuál es su composición. Y gracias a vuestras medidas ha sido posible, en un trabajo publicado hace unos años, en donde gracias a vuestras medidas fue posible, para el caso de NEAS, de asteroides cercanos a la Tierra, aumentamos en un 40% el número de NEAs con composición química conocida, mientras que en el caso de lo que aquí se llaman los MCs, los Mars Cruisers, los asteroides que cruzan la órbita de Marte, el aumento fue mucho mayor. Aumentamos en un 660% el número de asteroides de tipo MC, de tipo Mars Cruisers, con composición química conocida. Y eso fue, insisto, gracias a todo el trabajo de identificación de asteroides realizados por los participantes en este proyecto. Muy bien, pues esta es la última de las transparencias. Aquí dejo de compartir y a partir de ahora pues ya quedo abierto a vuestras preguntas. Muchas gracias.